Mientras que el jet lag temporal es agudo y transitorio, el jet lag social es crónico. Till Roneberg. Todos los seres vivos, desde los más diminutos organismos unicelulares hasta las gigantes y longevas secuoyas americanas, cuentan con un reloj interno. Los denominados ritmos circadianos están sincronizados con los cambios periódicos de nuestro entorno, como el día-noche o las estaciones del año. En este capítulo de Redes, el experto en cronobiología Till Roneberg habla con Punset sobre los relojes biológicos que rigen nuestro día a día y nos muestra que estos ritmos internos no siempre se corresponden con lo que marca la cultura y la sociedad. Y la moda, como ejemplo de ciclo cultural y social que influye en nuestras vidas, será el tema de hoy en La mirada de Elsa. Jean-Jacques Doctu de Méran, gran sabio del siglo XVIII, matemático, astrónomo y geofísico francés, fue el primero en demostrar la existencia del reloj interno de las plantas y lo hizo analizando el comportamiento de la mimosa. La estudió con persistencia hasta descubrir cómo se las ingeniaba esa bella planta para calcular el tiempo, para detectar los ciclos de luz y oscuridad. Han pasado desde entonces casi 300 años y hoy tenemos aquí a uno de los mejores especialistas en ritmos circadianos, Till Roneberg, que estudia los famosos ritmos circadianos en los seres humanos. Till, mencionas la historia de Jean-Jacques Doctu de Méran, que dijo que el que controlaba el ritmo biológico de la mimosa no era el sol, como todos creían, sino la propia planta. ¿A qué te referías exactamente? La mimosa fue el primer organismo en el que Doctu de Méran logró demostrar que la planta podía crear su propio día sin ninguna información sobre la luz u oscuridad. En el experimento, la puso en un lugar oscuro para ver si cerraba las hojas de noche y volvía a abrirlas de día, y comprobó que hay algo en la planta que puede determinar si es de día o no sin información del exterior. Lo describió con un par de frases que marcaron el principio de la ciencia de los relojes internos. El reloj que se encuentra en el interior, no en el exterior. El reloj que tenemos dentro. ¿Está el reloj en algún lugar de mi interior? Supongo que tiene que estar en algún lugar. ¿Dónde exactamente? Volvamos un momento a la mimosa. La mimosa carece de cerebro. Solo tiene hojas, tallos y raíces y consta de muchísimas células que la han ido formando. En las plantas el reloj se sitúa en cada una de las células, que ni siquiera tienen que comunicarse demasiado entre sí, porque cada una de ellas detecta la luz del día y la oscuridad de la noche. Sin embargo, en los organismos más complejos, el reloj necesita que haya algo que pueda mirar hacia el exterior y comprobar si es de día o de noche. Y también que pueda transmitir dicha información sobre cuándo es de noche y de día al resto del cuerpo. En los mamíferos, en los humanos, por ejemplo, se trata de un pequeño núcleo, un grupo de neuronas justo encima del quiasma óptico. El quiasma óptico está a unos 2 o 3 centímetros tras la nariz. Y allí es donde los dos nervios procedentes de los ojos se cruzan formando un quiasma en forma de X. Lo llamáis núcleo supraquiasmático. Exacto, el NSQ, el núcleo supraquiasmático. Está encima del cruce de los nervios de los ojos. Es increíble. Y este núcleo
recibe toda la información procedente de los ojos, porque los datos sobre la luz y la oscuridad deben pasar por los ojos, no hay otra manera. No pueden transmitirse por la piel, por ejemplo, sino que deben atravesar la retina de los ojos, que envían la información hacia el núcleo, que a su vez registra el día de 24 horas, se sincroniza con él, y luego envía dicha información al resto de células del cuerpo. Pero ahí no acaba la historia. Resulta que todas las células del cuerpo tienen su propio reloj celular interno. De modo que lo que le sucede a una célula hepática, por ejemplo, es que, del mismo modo que el NSQ recibe la información del sol, el hígado la recibe del NSQ y la pasa al reloj de cada una de sus células, que pueden sincronizarse con el resto del cuerpo. A algunos les encanta despertar antes de que salga el sol y la sensación de tener el día por estrenar. Eso sí, en cuanto se hace de noche, caen rendidos y duermen como bebés. Otros, en cambio, odian las primeras horas de la mañana y solo son personas mucho más tarde. Entonces, ya no hay quien les pare y pueden permanecer activos hasta la madrugada. La diferencia entre unos y otros la dictan más de 20 genes que controlan no solo a qué hora se despierta nuestro organismo, sino también nuestras horas óptimas para comer, practicar sexo, divertirnos o trabajar. Así que ser un búho o una alondra no es algo que podamos elegir. La mayoría de humanos tenemos genes tipo búho y, sin embargo, nos despertamos temprano y vamos al trabajo como si fuéramos zombies. Los especialistas en ciclos circadianos habláis de algo así como jet lag social. Se trata de un jet lag cualquiera que se debe a motivos sociales, como la pubertad o la infancia. ¿Tiene algún efecto en lo que se hace socialmente? Algunas personas son madrugadoras. Se acuestan sobre las 8 en los casos más extremos. ¿Sí? Y sus relojes biológicos los despiertan sobre las 4 de la madrugada. Y se despiertan descansados y contentos. Otros, en cambio, se acuestan tardísimo. En los casos más extremos, sobre las 4 de la madrugada. Pero se despertarían a mediodía si no sonara el despertador. Así pues, el reloj biológico de cada uno de nosotros conecta de un modo diferente con el mundo exterior. Evidentemente, el mundo exterior no solamente se limita al tiempo de luz solar, sino también al tiempo social. El horario de inicio escolar definitivamente marca socialmente nuestra vida cotidiana y la de los niños en edad escolar. Y cuando alguien tiene un reloj interno con horarios tardíos y debe acatar un reloj social que empieza muy temprano, esa discrepancia, ese desajuste entre el tiempo interno y el tiempo social, es lo que denominamos jet lag social. Lo llamamos así porque si le pedimos a alguien que lleve un diario de sueño y anote a qué hora se queda dormido cada día, normalmente estos diarios muestran que muchos duermen poco y madrugan 5 días por semana, pero luego retrasan muchísimo y alargan el sueño durante 2 días el fin de semana para acabar volviendo a los madrugones. Es casi como si volaran 6 veces. Es increíble, ¿no? Vuelan hacia el este el viernes por la tarde y regresan el lunes por la mañana, pero por supuesto sin moverse del sitio. Es decir, no sufren el jet lag real de los viajes, pero la situación es la misma. Los relojes internos y los relojes sociales prácticamente los condenan a vivir en 2 usos horarios distintos y tienen que enfrentarse a eso todas las semanas. Pero, y corrígeme si me equivoco, el mejor regulador del reloj interno es la luz. ¿Es esto así? Sí. Sí, nuestro reloj interno está acostumbrado a recibir mucha luz durante el día y ninguna luz de noche. Sin embargo, durante los últimos 200 años de industrialización, todo ha cambiado mucho, porque vivimos entre 4 paredes todo el tiempo.
Eso implica que no estamos expuestos a mucha luz durante el día y que además usamos luz artificial de noche, por lo que tampoco experimentamos una oscuridad total. Por eso nuestros relojes han empezado a cambiar. Si encima estás enfermo y no sales nunca al exterior, ya no solo es que el reloj se atrase mucho, como suele pasar cuando no te expones a mucha luz de día ni a mucha oscuridad de noche, sino que incluso puede que el reloj empiece a ir por libre, porque al carecer de información verdadera sobre dónde está el mundo de 24 horas pasa a crear su propio mundo. En la época moderna, el único momento de oscuridad que conoce el reloj interno es cuando dormimos. Esto es. Y el momento en el que dormimos viene determinado por el reloj interno, lo cual genera un círculo vicioso que puede llevarnos a vivir en un tiempo aparte, completamente desvinculado del tiempo solar y del tiempo social. Es, por ejemplo, lo que sucede a veces con las personas muy mayores o que padecen alguna enfermedad. Cuando vivíamos en el campo, nuestro reloj interno estaba sincronizado con el sol y nos levantábamos acorde con nuestro organismo, pero en las ciudades, la vida moderna se desarrolla de espaldas a los ritmos naturales. Por ejemplo, un trabajador que se levante a las 6 de la mañana en Praga lo hará al ritmo solar, pero en Santiago de Compostela, que comparte el mismo horario, se levantará 1 hora y media antes de que salga el sol. Un 40% de la población de Europa Central sufre de lo que se denomina jet lag social. Además, tenemos el problema de la calidad de la luz. En las ciudades la gente obtiene poca luz solar durante el día y mucha luz artificial durante la noche. Es como vivir en un crepúsculo constante. Nuestro cuerpo no nota la diferencia entre el día y la noche y se desorienta. Nos cuesta más dormir y nos volvemos cada vez más búhos, mientras nuestros horarios nos obligan a ser alondras. El estrés que esto nos produce se relaciona con el consumo de tabaco, café y alcohol, y también con los problemas de obesidad. Volver a mantener la conexión con el sol y los ritmos naturales es importante para la salud. Esto se sabe gracias a experimentos hechos con sujetos aislados del mundo exterior durante 2 meses. En esas condiciones, la mayoría de personas mantienen un ritmo interior metabólico y de ciclos de actividad y descanso de 25 horas. Es decir, que nuestro ritmo natural, cuando se desacopla de la luz del sol, se alarga 1 hora. Les pasa también a animales y plantas. Los relojes internos de los seres vivos no producen un día exacto de 24 horas, así que tienen que ser sincronizados periódicamente, y para eso necesitamos al sol. Aunque no todo el mundo reacciona igual. 1/3 de los participantes reacciona de forma curiosa. Alargan sus días hasta 40 y 50 horas sin darse cuenta. Sufren un proceso que se llama desincronización interna. El estudio de este fenómeno ha permitido descubrir que existen distintos relojes para las distintas funciones corporales. En estas personas, sus ritmos fisiológicos se separan y desacoplan. Eso sí, nos sentimos mejor cuando oscilamos en sincronía, es decir, cuando el ritmo interno está sincrónico con el ritmo de conducta externo. Hoy nuestro entorno cambia muchísimo, más de lo que lo hizo hace 10.000 años, cuando en las sociedades agrícolas la gente se levantaba temprano para ir a trabajar. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué se nos viene encima? ¿Qué esperamos de todos estos cambios? ¿Tendremos que adaptar los relojes? ¿O tendremos que adaptarnos nosotros? No creo que sea necesario remontarse 10.000 años. Hace 300 años no podíamos usar la luz artificial que se usa ahora de noche. Es verdad, sí. Y el cuerpo estaba más sintonizado con la oscuridad y la luz. Ahora intentamos medir culturas y grupos dentro de una cultura. En Brasil, por ejemplo, e intentamos plantearnos cómo dormíamos y cómo funcionaba el reloj biológico cuando no había electricidad, cuando dependíamos totalmente de la oscuridad o la luz del día. Con un poco de suerte, estos estudios nos ayudarán a entender cómo ha cambiado el panorama en los últimos 200 o 300 años.
Creo que nunca ha sido una buena idea forzar la biología, que se adapta muy lentamente, Exacto. a lo que creemos que debería funcionar como la vida moderna. Sea como sea, se están haciendo cosas apasionantes. Sabemos que la intensidad de la luz es, por supuesto, importante. En el exterior, en un día lluvioso, nos llegan unos 10.000 lux, mientras que en un día soleado, la cifra asciende a 100.000 lux o más. El lux es una medida de luminosidad. En el interior, en los edificios, tenemos suerte si logramos estar expuestos a más de 200 o 300 lux. No es nada. Es como si viviéramos constantemente en una cueva. Nunca nos exponemos a la luz del sol. Sin embargo, la intensidad lumínica no es el único factor importante. Lo bueno es que la biología interpreta la luz también en función del color. Por ejemplo, en un día soleado en el exterior encontraremos mucha más luz azul que en la mayoría de lámparas que teníamos hasta hace poco en los interiores. Ahora disponemos de lámparas que pueden generar luz azul incluso durante la noche, de modo que el reloj biológico piensa que sigue siendo de día. ¿Cómo es posible interferir o que la cultura interfiera en la manera de calcular el día, la noche, el horario laboral, el horario de vuelo? Bueno, la cultura incide de muchas formas. Por supuesto, incide en el reloj social, porque cada cultura crea su propio horario social. Dicho horario social debe negociar con el tiempo interno, o más bien al revés. El tiempo interno debe adaptarse al tiempo social. Por ejemplo, está el caso de España, del noroeste de España. Ahí tenemos un ejemplo fantástico de la influencia de la cultura en el ritmo circadiano, porque los pobres gallegos tienen que vivir según el horario de Praga. Están en el mismo uso horario. Es verdad, sí. Esto significa que en verano, cuando el reloj marca mediodía, en realidad apenas son las 9:30 respecto al verdadero mediodía, que es cuando el sol está en el punto más alto de elevación sobre el horizonte. Medianoche está a medio camino entre la puesta de sol y la salida del sol. Y cuando los relojes sociales y culturales nos dicen que es medianoche, la mayor parte de veces mienten porque no estamos en la mitad de la noche. Solo es medianoche en Praga, pero en absoluto en Galicia. Como los relojes biológicos de todo el mundo, también de los que viven en el noroeste de España, se sincronizan con la hora solar real, hay un desfase respecto a los habitantes de Budapest, por ejemplo, lo cual repercute en la cultura. En Galicia se come más tarde, se empieza a trabajar un poco más tarde. Sin duda se come más tarde que en Budapest. Es verdad. Y eso se debe a que el tiempo interno que detecta la luz solar se impone sobre el tiempo social. No solo estamos sujetos a los ciclos naturales, también estamos sujetos a ciclos culturales y sociales que potencian determinadas formas de vivir y de sentir. Por ejemplo, lo que llevamos puesto puede decir mucho acerca de quiénes somos y de cómo vivimos. Dice la escritora Naomi Wolf en El mito de la belleza que el sistema capitalista depende de que la gente compre un montón de cosas que en realidad no necesita. Como solo compramos cosas que no necesitamos cuando no estamos a gusto con nosotros mismos, el sistema ha creado un patrón de belleza inaccesible, el de la eterna juventud, al que siempre aspiramos pero nunca alcanzamos. Naomi Wolf asegura además que el mito de belleza de la mujer es político. Se trata de mantener un sistema patriarcal que, aunque permite a la mujer entrar en el mercado laboral, no la deja librarse del todo, porque sigue presa de sus propias inseguridades. Así,
El antiguo interés social sobre la virginidad de la mujer ha sido sustituido por el interés sobre su cuerpo, y esto domina y presiona, como en la antigüedad, la vida de la mujer. Juanjo, qué placer tenerte aquí hoy con nosotros. Hoy me gustaría que me digas, para empezar, ¿qué es la moda? Bueno, pues la moda yo creo que comprende todo lo que tiene que ver con el vestir, con la vestibilidad, pero también comprende, bueno, es el reflejo de la sociedad y de cómo nos vestimos y de lo que hacemos de una manera muy significativa. ¿Qué imagen te parece que las mujeres están intentando transmitir con la moda que llevan ahora mismo? Bueno, yo creo que por fin la mujer ya empieza a pensar que no debe vestirse como el hombre para estar en el mundo laboral, que creo que ha sido uno de los momentos más, para mí, menos acertados, y es ese momento en el que la mujer empieza a trabajar y entonces para equipararse al mundo, en el mundo laboral al hombre, se viste igual que él. ¿Por qué me parece que la moda y la comodidad están reñidas? Si te fijas en cómo se vestía en siglos pasados, pues evidentemente se hacía todo a medida. Quiero decir, el primer soporte era tu cuerpo, era tu caja torácica, tu medida de cadera. Entonces lo que se hacía, a lo mejor te hacías un traje en toda tu vida, pero ese traje pues iba evolucionando como tú. Si tú cogías peso, ese traje se iba apañando. Lo ibas agrandando. Se iba agrandando. Entonces, hoy en día ha cambiado, se hace muy poca ropa a medida, y eso es uno de los primeros aspectos por los que la comodidad se puede ver reñida con la elegancia, y luego también por el ritmo que llevamos. ¿Y quién toma esas decisiones? ¿La industria? Pues sí. ¿Por razones económicas? Bueno, quiero decir también que durante mucho tiempo yo creo que ya la producción de seda no da para la rotación que tiene la moda. Vamos demasiado acelerados. Estamos consumiendo peor, y no solo digo a la hora de producir cierto tipo de materiales o cierto tipo de prendas, sino consumimos mucho más rápido, y esa comodidad que creemos que es la de lavar las cosas más o de llevarlas al tinte, o en el fondo nos está reportando un balance negativo. ¿Siempre o hace mucho que la moda funciona con ciclos tan cortos? ¿O antes funcionaba de otra manera? ¿O es que no había moda antes? Estos ciclos son muy cortos. Yo creo que es algo que hasta los diseñadores empezamos a, sobre todo los que tenemos una infraestructura pequeña, es un ciclo demasiado corto. ¿Incluso para la creatividad, tal vez? Sí, es totalmente... A mí me parece que no es sano. No sé por qué nos hemos pasado de vuelta, pero ya hace tiempo que nos pasamos de vuelta, y yo creo que estamos consiguiendo un efecto negativo en cuanto a que la gente deja de seguir algo que funciona de una manera tan rápida, pero parece ser que todo funciona así, hay menos tiempo para es lo que te iba a decir, los libros funcionan así, sí. Casi todo parece que tiene como un tiempo de caducidad, como si fuese un yogur. Primero empezamos a llevar este ritmo porque hacía falta presentarlo para que se pudiera fotografiar, para que se pudiera conocer y que luego llegaran a los espacios de venta. Pero ahora nos hemos acelerado tanto que ya no sabemos muy bien ni en qué temporada estamos. Quiero decir, nadie lleva un ritmo tan rápido en el que puede devorar esas tendencias que sugerimos. Si cualquiera analiza su vestuario o su armario, se verá que tiene muchas cosas parecidas que ha comprado como si fueran novedad. Eso es el espejismo también de la moda, ¿no? ¿Hace falta tener dinero para ir bien vestido? No. ¿Hace falta tener dinero para ir a la moda? Sí. Cuando empezó, la famosa diseñadora Coco Chanel lo hizo con una filosofía muy concreta: liberar a la mujer de sus ataduras tradicionales reflejadas en su forma de vestir. Pero, ¿qué queda de esa filosofía en la moda de hoy en día? ¿La ropa nos libera o, por el contrario, nos encadena todavía más? ¿La moda, tú crees que de alguna forma rechaza determinados tipos físicos, determinadas personas? ¿Hace sentirse mal a determinadas personas la moda? Sí. ¿Por qué somos tan cerrados en nuestro concepto de belleza, Juanjo? Siempre ha habido un concepto de belleza. Me imagino que cuando el concepto de belleza era Rubens, las mujeres delgadas se sentirían fuera.
¿Realmente te parece que solo es bello lo que nos está vendiendo el mundo de la moda? No, desde lo poquito que nosotros podemos aportar reivindicamos que hay bellezas diferentes y que tenemos que reforzar esa idea de identidad. Quiere decir que ahí también hay mucha belleza, ¿no? En que tú no estés dentro de ninguna fórmula, a lo mejor es lo mejor, ¿no?, que te puede pasar. Que tengas un tipo de físico que no entra dentro de los cánones, y creo que hacia ese mensaje deberíamos ir. Así que una moda sostenible incluiría ese mensaje. Una moda sostenible incluiría el mensaje de que la moda también es salud, que la moda no es tan mágica como creemos. Quiero decir que hay ciertas maneras de ayudar, ¿no? Con una buena alimentación, haciendo deporte, probablemente no te sentirás mejor y, claro, podrás defender más tu imagen hacia los demás. Entonces, muchas veces presentamos ese final de las cosas y entonces el proceso se pierde. Tiene que haber mucho más dinero para la investigación en cuanto a todo lo que conlleva hacer moda más sostenible, ecológica. Por ejemplo, no se consigue hilo ecológico, no tenemos, todos los hilos son sintéticos. Y si los hay son tan caros que no lo hacen rentable. Todavía desde la parte industrial sí que tendríamos que quizá pedir a esas empresas que tienen tantos beneficios, que las empresas de moda, me refiero, que inviertan, que apoyen la tecnología de moda para hacer una moda que ayude al planeta. El low cost está muy bien para consumidores que en el fondo que somos todos, ¿no? Quiere decir que en el fondo el precio es una manera de llamarnos a consumir algo que quizá a lo mejor no necesitemos, pero ¿por qué no pagar el doble, comprar la mitad y que lo que obtengamos sea mejor? Cuando te vistas, piensa hasta qué punto influye la moda en tu vida diaria. ¿Lo que llevas puesto te ayuda a vivir mejor o te está aprisionando? ¿Estamos sometidos a los dictados de la moda o la moda nos sirve para vivir mejor? No es magia, es inteligencia emocional.